Vamos a hacer una oración, si ustedes me lo permiten, para que Dios nos guíe en este estudio. De forma reverente oremos. Santísimo Padre Celestial, Señor nuestro, toda la honra, la gloria, la alabanza, sean tuyas por todos los siglos. Bendito sea tu nombre por toda la eternidad, Padre Santísimo. Mi Señor eterno, este grupo de hijos tuyos, te damos las gracias, primeramente por darnos este día más de vida, y sobre todo, Padre eterno, pues permitirnos estar aquí ahora en estos medios tecnológicos, Padre, dado el clima. Bendito Señor, pero gracias, mi Señor, por tu misericordia, por tu amor, mi Señor. Estas clases siguen adelante por medio de estos medios electrónicos. Te rogamos, Padre, bendice a cada uno de nosotros, de mis hermanos que están conectados, mi Señor, los que están conectados, los que no estén, tú sabes sus motivos, bendito Padre, esperando que se sigan conectando en este transcurso, en este tiempo que viene. Padre Santo, te ruego de forma personal que me otorgues palabra fácil, sabiduría, entendimiento, mi Señor, para que únicamente de mis labios salga palabra tuya. Te ruego, Padre eterno, que a mis hermanos les des un oído presto, un corazón dispuesto, mi Señor, para que todos salgamos edificados de este importante tema, de este gran nombre tuyo que tú utilizaste como un medio, un instrumento. Bendito Padre, para precisamente, mi Señor, sabemos que los profetas eran las voces que tú dabas a ellos, bendito Padre, para el arrepentimiento, mi Señor. Y no solamente en esos tiempos, sino hoy en día por medio de nuestro Señor Jesucristo a través de su hermoso Evangelio. Padre Santo, te rogamos que nos acompañes por medio de tu santo y poderoso bendito Espíritu, y te damos las gracias, mi Señor, por esta enorme bendición, esperando de corazón que esta clase te llegue como un olor fragante para magnificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, Padre, te lo agradecemos y te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro gran Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. 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 Permítanme un segundo, hermanos. Sí. Un segundito. Bueno. Ok, hermanitos, estamos viendo precisamente este profeta, el gran profeta Jeremías, ¿verdad? Y pues bueno, estamos ahorita ya, que la semana pasada empezamos a ver un poquito del capítulo 4, y hermanos, precisamente Dios hizo un llamado a la verdad, el juicio y la justicia, como vimos en el versículo 1 y 2, que vimos la semana pasada. El mencionar los pasos del perdón, hermanos, no puede purificar a una persona. Aun si uno conoce el camino, todavía necesita la voluntad para andarlo. ¿Y a qué se refiere esto? ¿A qué suena esto, hermanos? A la fe obediente. La fe obediente, hermanos, es lo que se habla en la Biblia desde el Génesis hasta Revelaciones o Apocalipsis. Una fe obediente, no una fe muerta como lo describe Santiago. Es necesario tener la disposición correcta para ser redimido. Y Judá, hermanos, necesitaba una disposición diferente. Este capítulo 4 contiene una advertencia llamado de alerta que preveía los castigos venideros de Judá si no se hacían enmiendas. La vía para liberarse de la ira de Dios, hermanos, era parte de la manera de ser de Dios hacer un llamado, más bien muchos que siempre ha hecho, a la enmienda antes de imponer el castigo. Por lo tanto, no sorprende que Dios en este capítulo de advertencias diera razones e hiciera una propuesta para que su pueblo se librara de su ira. Dios empleó dos metáforas, hermanos, que ilustran cómo Judá podía llegar a ser lo que él deseaba que fuera. La primera, hermanos, representaba el ser limpios de la carnalidad externa, mientras que la segunda demostraba la necesidad de eliminar la contaminación interna del carácter. Entonces, ok. Vamos a leer precisamente Jeremías 4 del versículo 3 al 4. Mi hermano Luis Omar nos ayuda a leer Jeremías 4 del 3 al 4, por favor.
Sí, hermano. Gracias. Dice así la palabra de Dios. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Amén. Gracias, hermanito. Bueno, en la primera metáfora, hermanos, Dios llamó a los hombres de Judá a arar campo para sí mismos. Eso viene en el versículo 3 que acaba de leer mi hermano. Pero ¿qué quiere decir esto, hermanos, de arar el campo para uno mismo? Ninguna cosecha, hermanos, que valga la pena se puede recoger de un campo que no haya sido completamente preparado. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo una vez habló de la cizaña y el trigo. ¿Sí? ¿Cómo se va a separar la cizaña del trigo? ¿Verdad? Sabemos que el trigo es lo bueno y la cizaña es parecido al trigo, pero es una semilla mala. Entonces, cuando Él venga, los ángeles van a separar precisamente la cizaña del trigo, o sea, los pecadores y los que son el pueblo de Dios. De este mismo modo, hermanos, debe trabajar laboriosamente el pecador para erradicar y matar los espinos de la maldad e idolatría. La semilla, que es la palabra de Dios, no tiene posibilidad, hermanos, de prosperar en un corazón que da abrigo a las raíces del pecado. Si uno está, y eso lo vemos, hermanos, cuando uno predica el Evangelio, hay una parábola, algo así, del sembrador, donde uno va poniendo las semillas y las semillas van cayendo en diferentes pisos, ¿verdad? En un piso duro, en un piso con espinas y en un piso también de tierra fértil, ¿verdad? Pero si uno está bien arraigado, hermanos, que tristemente hay muchas millones de personas que están arraigados al pecado, y la palabra de Dios cuando uno les predica, pues son los que lo rechazan y lo rechazan, pero pues bueno, nuestra misión, hermanos, debe ser siempre predicar el Evangelio. Habrá tristemente gente que de plano no oiga, y a veces lo dicen unos decentemente, otros con enojo, e incluso a la violencia, ¿no? Pero pues es esto, la semilla de Dios no tiene posibilidad de prosperar en un corazón que da abrigo a las raíces del pecado. Entonces, hermanos, era necesario erradicar la maldad por medio de reducir a ceniza los ídolos. En ese tiempo recordemos que el principal pecado, como siempre, el sello del pueblo de Dios era la idolatría, hermanos, y era uno de los pecados que Dios más aborrecía. ¿Sí? Entonces, tenían que reducir a cenizas todos los ídolos como lo hizo el rey Josías, ¿sí? Con el fin de eliminar de Judá las actividades que la llevaran a su estado espiritual degenerado o degradado o pecaminoso. La prueba más crítica ha sido siempre la que se experimenta en lo interno, hermanos. Esa es la segunda metáfora de Dios que enfocó la esencia del asunto. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Eso lo vimos en el versículo 4 que leyó mi hermano. La circuncisión es una vívida figura, hermanos, de la sujeción del hombre a Dios. Además de la circuncisión física que se ordena en el Antiguo Testamento, Dios ha mandado la circuncisión, vamos a llamarla así, metafórica o espiritual, que eso es lo importante, con el fin, hermanos, de que podamos prestar atención a sus palabras. ¿Sí? Dios desea que circuncidemos nuestros oídos, hermanos, ¿sí? Como viene en Jeremías 6:10, ahí lo pueden checar, ¿sí? Para que podamos proclamar la verdad y también para asegurar que nuestra actitud sea buena, ¿sí? Dios ha pedido que circuncidemos nuestro corazón, como viene en este versículo 4. ¿Pero qué quiere decir esto, hermanos? Este versículo 4. Si estos hombres no son capaces de vivir de un modo consecuente con su circuncisión, entonces estallará contra ellos el fuego consumidor de la ira de Dios, y no habrá quien pueda
extinguirlo, hermanos. ¿Sí? O sea, somos pecadores, no hay ni uno bueno en este mundo. Dios nos da advertencias en su palabra una y otra vez que nos arrepintamos. Dios nos da a conocer qué es lo bueno, qué es lo malo. Obviamente debemos escoger, aprobar lo mejor para nuestras vidas. Pero, hermanos, Dios, nuevamente, Dios no obliga a nadie. Usted no tiene que obedecer si no quiere. Y si lo obedece y si cree en Él, tiene que hacerlo de forma voluntaria, de buena voluntad y de corazón. Pero las advertencias ahí están, hermanos, muy claras y precisas para que no nos llevemos una sorpresa y ni siquiera le reclamemos en el día del juicio al Señor, porque sus advertencias son muy claras. ¿Sí? Entonces, aquí lo dice, aquí lo vimos en este versículo 4, que si estos hombres no son capaces de vivir de un modo consecuente con su circuncisión espiritual, obviamente, entonces estallará contra ellos el fuego consumidor de la ira de Dios, y no habrá quien pueda extinguirlo, hermanos. Y cuidado con la ira de Dios, hermanos. ¿Quieren conocer lo que es el terror? ¿Qué es una película del exorcismo? El exorcista o algo así, esas películas, eso no son nada, hermanos. Nada en comparación de la ira de Dios. Y obviamente no se le desea a nadie que lleguen a la ira de Dios. Eso sí, hermanos, eso sí es de pensarse. En los versículos del 10 al 18 de este capítulo 4, sin arrepentimiento era inevitable la desolación, hermanos. Jeremías declaró a Dios verdaderamente en gran manera, fíjense bien cómo lo dice, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo, diciendo paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Esto viene, hermanos, en el versículo 10. Mi hermana Janet nos puede leer Jeremías 4:10, por favor. Sí, hermano. Jeremías 4:10. 4:10, por favor. Dice así. Y dije, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Amén. Gracias, hermano. Entonces, fíjense, uno dice, ¿no? Pero ¿cómo Dios va a engañar, no? O sea, esto es algo que uno no piensa o uno no concibe. Puede que cause asombro a algunos que Dios haya sido acusado de engañar a Judá, ¿sí? Donde, fíjense, vamos al texto de Jeremías 27. Vamos a ver Jeremías 27. A ver, Jeremías 27. Y aquí viene un lamento de Jeremías hacia Dios. Dice así, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste cada día, he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Sí? O sea, esa es como una queja de Jeremías hacia Dios. Entonces, hermanos, el engaño residía en el clamor de paz, cuando espada y matanza estaban a punto de causar estragos. ¿Quién estaba dando el mensaje de paz, hermanos? Puede que Jeremías se esté refiriéndose a los profetas a las profecías, de los falsos profetas, que habían estado anunciando con toda confianza paz para la tierra. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos al libro de este mismo de Jeremías, capítulo 6, versículos del 13 al 14. Mi hermano Roberto nos ayuda a leer Jeremías 6, del 13 al 14. Sí, hermano. Por favor. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Ok, gracias, hermanito. Aquí ese es un ejemplo, hermanos, que yo creo que Jeremías se refería a estos falsos profetas que pregonaban que había paz, ¿sí? Cuando no es cierto. Cuando se queja de estos otros profetas, en un pasaje que está más adelante en el capítulo 14, hermanos, nos dirigimos al capítulo 14
de Jeremías. En los versículos del 13 al 15, mi hermano Roberto nos sigue ayudando, Jeremías 14 del 13 al 15. Claro que sí, hermano. Por favor. El 13 al 15 dice, sí. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizaron en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Amén. Ok, gracias, hermano. Sí, entonces, cuando se queja de estos otros profetas, en este pasaje que acaba de leer mi hermano Roberto, a Jeremías se le informa de que ellos están profetizando falsedades en el nombre de Dios. El permitir que un pueblo rebelde que no prestaba oído ni tenía amor a la verdad, creyera en la mentira, hermanos, y fuera condenado, puesto en desolación, era la política de Dios, hermanos. Fíjense bien. Nuevamente repito, el permitir que un pueblo rebelde, que no prestaba oído ni tenía amor a la verdad, y que creyera en la mentira y fuera condenado, puesto en desolación, era la política de Dios. Y vamos a ver un texto clarísimo de esto, hermanos, en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Nos vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículos del 9 al 12. Mi hermana Susana nos puede ayudar a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Sí, hermano, permítame un segundo. ¿Segunda de qué? De Tesalonicenses, capítulo 2, ¿Sí? versículos del 9 al 12. Sí, hermano. Gracias. Permítame. Sí, hermano. Versículo del 9 al 14. Del 9 al 12. Perdón, el 9. Sí, no se preocupe. Del 9 al 12. Pero en esta no. Es Segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 2. ¿Lo puedo leer en el lenguaje actual, hermano? El que sea, hermanita. Bueno. ¿Verdad? Dice, después de eso el malvado aparecerá. Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. Engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Mensaje que podría haberlos salvado del castigo que recibirán. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe, para que acepten lo que es falso. Así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje. Son felices haciendo el mal, pero cuando el Señor Jesús vuelva con todo su poder y su gloria, destruirá con el soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. Amén, Sí, hermano. Gracias, Sí. hermano. Bueno, aquí leyó mi hermanita, pero bueno, efectivamente, dice Dios, en esta versión Reina Valera dice, Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y en el versículo 12 dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se les complacieron en la injusticia. Habrá hombres, hermanos, hombres, mujeres, ser humano, habrá personas que aunque inclusive ellos saben que eso es verdad, y la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Ellos van a seguir en la mentira. Ellos les gusta, les encanta la mentira, porque la mentira les trae muchas cosas, vamos a llamarlo así, placenteras, y me refiero a cosas de dinero, de inmoralidades sexuales, o sea, muchas cosas perversas, ¿no? Pero
pues bueno, eso trae nada más cierto gozo, poco tiempo. Pero al final de cuentas, hermanos, lo que les va a traer es la condenación eterna. Y aquí lo dice claramente Dios, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Sí? Y Dios, aquí nuevamente vemos cómo nos dice la verdad, cómo nos sugiere que escojamos la verdad, que aprobemos lo mejor como viene en Filipenses, pero Él no obliga a nadie. Él nos dio un libre albedrío. ¿Sí? ¿Y qué es el libre albedrío? Bueno, es la capacidad del ser humano para elegir, incluso para elegir entre lo bueno y lo malo o elegir cosas. ¿Sí? Entonces, obviamente, al ser humano, a las personas nos conviene siempre escoger lo bueno, pero habrá personas, tristemente, que sigan la mentira, porque eso les está dando, según esto, todos los beneficios, todos los placeres, todos los gustos, pero sabemos que eso, pues, es en poco tiempo, corto tiempo, y que van en contra de la palabra de Dios, y lo que van a recibir es es el castigo eterno. Así es esto. En el versículo 14 de Jeremías 4, hermanos, hay tanta súplica como desconcierto. Vamos a leer Jeremías 4:14. Jeremías 4:14. Mi hermano Vicente, buenas noches, nos ayuda a leer Jeremías 4:14. Buenas noches, mi hermano. Sí, cómo no. Por favor, hermanito, buenas noches. Dice así la palabra de Dios. Sí, hermano. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Amén. Gracias, hermanito. Entonces estamos viendo que en el versículo 14 que acaba de leer mi hermano Vicente, hay tanta súplica como desconcierto. Dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Y luego viene una pregunta, ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Era una súplica, hermanos. Fíjense, Dios suplicando. La súplica era en el sentido de que Judá lavara su corazón de maldad. Si bien la rebeldía era contra Dios, que podía perdonar, era Judá la que necesitaba hacer el lavamiento, hermanos. ¿Y qué nos suena esto, hermanos, de la palabra lavamiento? Lava tu corazón, lava. Aunque Dios tuvo que enviar, fíjense bien, hermanos, tuvo que enviar un Salvador para proporcionar el líquido purificador, que es su sangre preciosa, y que esa sangre, hermanos, acuérdense, la encontramos en las aguas del bautismo cuando somos sepultados juntamente con Cristo en su muerte, y ahí vamos a encontrar la sangre preciosa donde nos va a lavar de toda iniquidad y de todo pecado, hermanos. ¿Sí? Entonces, sigue, a pesar de que Dios ya envió, ¿sí?, hizo ese sacrificio por medio de su Hijo, hermanos, sigue siendo responsabilidad del hombre realizar el lavamiento, hermanos. Y vamos a ver un texto claro, un ejemplo clarísimo del Saulo de Tarso. Saulo de Tarso que una vez que se entregó al Señor es Pablo, el apóstol Pablo. En el libro de Hechos, vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 16. Mi hermana Irma nos ayuda a leer Hechos 22, 16, por favor. Sí, hermano. 22, 16. Sí, hermano. Hechos 22, La 16. palabra de Dios. Sí. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén. Amén. Gracias, hermano. Fíjense, entonces, hermanos, Dios, ¿de qué se trata la gracia de Dios? La gracia de Dios, hermanos, es un don, viene de la palabra caris, que es un don, un regalo no merecido, es un regalo que da Dios y que no merecemos, primeramente. Dios, hermanos, ya hizo su parte, la parte que era imposible para el hombre. Dios dio a su Hijo en sacrificio, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día con gran poder. ¿Sí?
Él ya hizo su parte. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Tenemos esa fe obediente. Tenemos que obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Y ahí mismo, hermanos, serán lavados nuestros pecados. ¿Sí? Aquí, como dice Jeremías, lava tu corazón. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto es algo, vamos a llamarlo así, profético, ¿sí? De que Dios nos está dando la oportunidad de lavar nuestro corazón, ¿sí? De lavarlo, hermanos. Entonces, vamos a ver, permítanme un segundo. Si en el versículo 14 dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Aquí hay un ruego de Dios. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Jesús expió con su sangre, hermanos, pero debemos hacer nuestra expiación. Esta es la fe obediente munaj, como viene en el hebreo. Siempre ha habido cosas que el hombre debe hacer para ser salvo, hermanos. Siempre. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de este Antiguo Testamento en el libro de Hebreos, capítulo 11. Los grandes hombres de fe. Sí, que hubo un estudio en Hebreos 11:7. ¿Y a qué nos referimos Hebreos 11:7? A lo que le pasó a Noé. 11:7 dice la palabra de Dios, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sí? El Señor le dio un mandamiento, una instrucción. Noé escuchó y creyó. ¿Y qué pasó? Y obedeció. Noé no se quedó ahí sentado a ver quién hace el arca o por ósmosis o... No, él tardó, se dice esto, como más o menos 120 años en construir el arca. ¿Sí? Pero ya cuando la terminó, ahí tuvo esa fe obediente. Y ahora en la dispensación cristiana, hermanos, pues tenemos que, ¿cuál es nuestra fe obediente? El obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vamos a demostrar nuestra fe obediente como lo tuvieron aquellos grandes hombres y mujeres en el Antiguo Testamento. Ellos tuvieron su fe obediente en esa época y nosotros tenemos nuestra fe obediente ahora con Cristo Jesús en obedecer el evangelio. El desconcierto, hermanos, se resume en esta pregunta. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? El Espíritu Santo, hermanos, eligió un término que expresa muchos estados de iniquidad y dolor. El dar cabida a tales pensamientos solo puede causar daño en lo interno y provocar tragedias en lo externo. Cuando dice el permitir que la maldad se aloje en el corazón de uno, perpetúa una personalidad corrompida, hermanos. ¿No se estará aferrando usted? Y esa es una pregunta, hermanos, que les hago. ¿No se estará aferrando usted a algo que no le hace daño a nadie más que usted mismo? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, uno dice, por ejemplo, una mentira, ¿no? Oye, fíjate que te llama el jefe. Oye, no, es que, ¿sabes qué? Dile que ya me acabo de ir. O dile algo así. Tal vez no perjudique a sus compañeros de trabajo, pero me estoy perjudicando a mí mismo. La mentira no lleva nada bueno, hermanos. Y así hay muchas cosas, ¿no? En el versículo 19 de este capítulo 4, hermanos, vamos a ver. Si bien la población, este capítulo 19 es hacer frente a la realidad. Si bien la población no parecía estar consciente de su estado degenerado ni del peligro inminente al cual se exponían, vamos a ver algunos puntos, hermano, de este texto del versículo del 19 al 31. Vamos a ver, permítame un segundo, Jeremías 4. Fíjense, 4:19, dice en el versículo 19, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré,
porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. ¿Sí? Vamos a ver el clamor y la razón del profeta, hermanos. El clamor del profeta fue en verdad amargo. Jeremías declaró que las fibras de su corazón le dolían. Su corazón se agitaba y no podía callar. Estos términos, hermanos, descriptivos señalan a un profeta cuya esperanza se desvanecía, cuyo corazón latía con fuerza por la preocupación y el cuidado que le agitaban. Reconocía la destrucción tan desastrosa que no podía dejar de hacer estas advertencias. ¿Sí? Jeremías estaba comenzando a entender qué clase de tragedias eran las que afectarían a la nación. ¿Sí? Se acumularía desastre sobre desastre, hasta que toda la tierra llegara a estar devastada. Algunos morirán a espada, mientras que otros caerán por hambre tan severa que se comerán a sus propios hijos. Y hermanos, esto lo podemos ver en Jeremías. Vamos a leer Jeremías 15, aquí más adelante, Jeremías 15. Jeremías 15 del 1 al 4. Mi hermana Rubí, ¿nos puede ayudar Jeremías 15 del 1 al 4? No está, bueno, sí está la hermana Rubí, pero está en 18. O mi hermano Martín. Sí, buenas noches, hermano. ¿Sí, nos puede ayudar? 15 del 1 al 4. Sí, por favor. La palabra dice, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren a dónde saldremos, les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio. Uh-huh. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Amén. Gracias, hermanito. Sí, entonces fíjense, algunos morirán de espada, mientras otros se caerán por el hambre tan severa y así, hermanos. Entonces, por eso Jeremías clamaba desde sus entrañas, o sea, toda esa angustia que él tenía de todo lo que se venía para su pueblo. Entonces, Jeremías no estaba tranquilo, hermanos. Y aquí lo manifestaba cuando leímos el versículo de 19. ¿Sí? Las fibras de su corazón le dolían. ¿Sí? Su corazón se agitaba y no podía callar. En el versículo 21, hermanos, de Jeremías 4, clamó a gran voz preguntándose cuánto tiempo habría de durar esta insoportable escena. Vamos a leer Jeremías 4:21, que dice, ¿hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír sonido de trompeta? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo de esta insoportable escena? Más adelante él mismo da la respuesta, hermanos, revelando un tiempo de 70 años. Pero esto iba a ser más adelante, en el capítulo 25, versículos del 11 al 13, ahí él va a dar esta respuesta. Pero en este tiempo, hermanos, que era más atrás, la respuesta no decía cuánto tiempo todavía, sino que tan solo describía la condición que había ameritado la devastación de Judá. ¿Hasta cuánto tiempo? Entonces ahí en ese momento Jeremías estaba muy angustiado, hermanos. Vamos a ver la percepción del profeta, hermanos, del versículo 23 al 26 de Jeremías 4. A medida que Jeremías reconocía esto, él manifestaba su dolor. Vamos a leer del versículo 23 al 26. Mi hermano Vicente nos ayuda a leer Jeremías 4 del 23 al 26, por favor. Sí, mi hermano, así dice la palabra de Dios. Sí. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos.
Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. ¿Hasta qué versículo, hermano? Hasta ahí, hermano, hasta el 26. Sí, gracias, hermanito. Ok, dice, a medida que Jeremías reconocía esto, hermanos, él manifestaba su dolor. Cada uno de los versículos que acaba de leer mi hermano, si ustedes notaron, del 23 al 26, comienza con la palabra miré. Cada mirada, hermanos, era un mensaje de vacío y oscuridad, de un pasaje hecho añicos, un paisaje hecho añicos, y de campos asolados, una tierra sin vida. ¿Sí? En el siguiente versículo del 27 al 28, hermanos, el castigo era anunciado, castigo anunciado. Después de haber mirado la aleccionadora visión del 23 al 26 que leyó mi hermano Vicente, uno se imagina y casi que oye a Jeremías preguntándose a Dios, ¿en verdad es necesario que llegue a suceder esto? ¿Sí? Y vamos a ver la respuesta que Dios le dio en estos versículos 27 y 28. 27 y 28. Mi hermano Luis Omar nos ayuda a leer Jeremías 4, 27 a 28, la respuesta de Dios que le dio a Jeremías. Sí, hermano. Dice la palabra de Dios, porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos. Arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Gracias, hermanito. Entonces vemos que la respuesta que le dio Dios a Jeremías, hermanos, fue categórica y no dejó duda alguna, pues dijo, toda la tierra será asolada. ¿Sí? Y esto iba a ser así, hermanos, porque según él mismo declaró que era algo terrible que él había hablado. Él había concebido un plan, pues dijo, lo pensé. Estas declaraciones estaban respaldadas por cálculos planificados y concebidos, hermano. Además, Dios estaba resuelto, pues también dijo, no me arrepentí. Era definitivo, pues añadió, ni desistiré de ello. ¿Sí? Dios no iba a cambiar de parecer, hermanos, porque el pueblo no tenía intención de cambiar sus actitudes ni su estilo de vida, sino que estaban usando la religión con el propósito de evitar el castigo y garantizarse la protección divina. Entonces, hermanos, lo que vemos en conclusión de este capítulo 4 es que, hermanos, no tenemos ninguna seguridad a menos que cultivemos la correcta relación espiritual con Dios. Y la seguridad, ¿a qué me refiero, hermanos? Muchos de nosotros que antes de conocer la palabra del Señor andábamos en otras, vamos a llamarlo así, en otras creencias que según esto al parecer estaban bien, ¿sí? Pero, hermanos, vemos que a través de la palabra de Dios no está bien, hermanos, eso no es lo correcto. Entonces imagínense qué seguridad teníamos allá afuera, ¿verdad? Inclusive personas, digo, de muchas religiones, personas ateas, no hay ninguna seguridad, hermanos. La única forma de establecer bien la relación con Dios es conociéndola a través de su palabra. ¿Sí? Ahora, hermanos, una pregunta, ¿no le motiva a usted, hermano, la incapacidad de Judá para ver el peligro y la desolación, a examinar su relación con Dios, su palabra y la percepción que él tiene de su estilo de vida? ¿No le motiva a usted, hermanos? Fíjense, la incapacidad de Judá para ver el peligro y la desolación a pesar de que Dios le estaba advirtiendo, les estaba rogando, ¿verdad? Debemos examinar nuestra relación con Dios, seamos cristianos o no, es para todos. Y obviamente más como cristianos, hermanos, debemos de examinarnos a nosotros mismos, como dice en 1 Corintios 11:31. Debemos de examinarnos a nosotros mismos cómo andamos en la relación con nuestro Dios. Y si hay alguna falta, hermanos, pues arrepintámonos, ahora que todavía hay tiempo.
Ok, pasando rápidamente vamos al capítulo 5, hermanos. Ahora, de este capítulo 4 no sé si tengan algún comentario o algo que aportar, hermanos. No, gracias, todo está claro. Ok, hermanito. Bueno. Todo bien, hermano, gracias. Sí, hermano. Ok, entonces procedamos, ya para finalizar, vamos con tiempo corrido, vamos a ver el capítulo 5. Hermanos, es un capítulo corto, pero fíjense. En este capítulo, hermanos 5, Dios siguió presentando argumentos y razones a Judá sobre sus pecados. ¿Sí? La paciencia e imparcialidad de Dios se manifiestan en el plan propuesto a Jeremías. Uno casi se imagina a Jeremías preguntando, después de los terribles desastres anunciados por Dios en el capítulo 4, lo siguiente es, ¿por qué Dios tratas a tu propio pueblo de esta manera? En el capítulo 5, hermanos, esto es lo que en efecto respondió Dios. Y lo vamos a ver en el versículo 1. Mi hermano Roberto nos ayuda a leer Jeremías 5:1. Sí, mi hermano. Sí. Jeremías 5:1 dice, Sí. recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Amén. Gracias, hermano. Fíjense bien, entonces en esta pregunta, que más o menos sería de Jeremías, ¿por qué Dios tratas a tu pueblo de esta manera? Después de todos los desastres que le vienen a Judá. Y aquí en este capítulo 5 Dios le respondiéndole, preséntame un solo hombre que pueda transformar este pueblo infestado de pecados y no os destruiré. Jeremías fue enviado a una misión, hermanos, para encontrar al hombre apropiado. Había de buscar en todo lugar, en las calles, en las avenidas, en los caminos, en los callejones y en las plazas al aire libre. El profeta había de hallar a la persona apropiada, alguien que hiciera justicia, que era el camino de Dios. ¿Sí? Este hombre había también de buscar verdad. ¿Sí? Noten, la definición o el término buscar, hermanos, es hacer un esfuerzo consciente con el fin de conocer la verdad. Si se toman en cuenta todos los problemas morales e espirituales de Judá, realmente era necesario buscar ese tal hombre para resolver los problemas de ellos y restaurar la relación que hay de Dios con los rebeldes, o sea, con Judá. Esta asignación, hermanos, fíjense, suponía 3 requisitos. Y uno se pregunta, bueno, ¿sería Jeremías ese hombre? Pero vamos a ver, hermanos, vamos a ver por qué no. No es el hombre adecuado. Esta asignación suponía 3 requisitos, hermanos. Debía ser alguien que conociera justicia y verdad. Después de haberlo buscado diligentemente, que ejecutara lo que la justicia y la verdad exigen, y que fuera recibido, fíjense bien, hermanos, y que fuera recibido y obedecido por el pueblo. Aquí esto explica por qué Jeremías no llenaba los requisitos. Hermanos, uno de ellos por lo menos. A ellos no lo recibían o no lo obedecía el pueblo. Por eso él no era el hombre apropiado. El pueblo no atendía ni obedecía las amonestaciones de él. Y este era uno de los requisitos que Dios estaba buscando. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, yo lo perdonaré. La búsqueda de Jeremías, hermanos, a final de cuentas fue en vano. Buscó en medio de los pobres y de los grandes, en medio de todas las clases y clanes, pero no pudo hallar un solo hombre apto. Halló a muchos que no se equivocaban con las palabras que habían de decir. Vive Jehová, esto viene en el versículo 2, ¿sí? Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Los ojos de Dios, hermanos, buscaron la verdad. En el versículo 3 de Jeremías 5, dice, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Sí, dice la primera parte. Probó de varias maneras con los siguientes resultados, hermanos.
En este versículo 3 dice, los azotaste, o sea, no les dolió. Luego dice, los consumiste, lo cual quiere decir que no quisieron recibir corrección. Luego dice, endurecieron sus rostros más que la piedra, o sea, rehusaron arrepentirse. Es obvio que no se debía que Dios o su profeta no hubieran hecho lo suficiente, hermanos, sino que a un espíritu rebelde de parte de Judá que impedía que su situación mejorara. ¿Sí? O sea, estos hombres deseaban ser libres de la ley de Dios y de cualquier control divino. Deseaban hacer lo que les placía. Así en la nación entera, Jeremías no pudo hallar un solo hombre que pudiera considerarse un verdadero hombre según los criterios de Dios. ¿Sí? Entonces era imposible, y la palabra de Dios lo dice, hermanos, en Romanos. No hay un solo hombre, ni uno justo, ni uno, hermanos. Y obviamente Jeremías no iba a encontrar a tal hombre. ¿Sí? No lo iba a encontrar, ni siquiera él mismo era un candidato, porque él advertía, o sea, lo que Dios le decía, él advertía, pero nadie le hacía caso, hermanos. Por eso no cumplía ese requisito. De ser el hombre que buscaba a Dios, aunque sea uno, para que fuera perdonada Judá. Pero obviamente no lo encontró. El único ser humano que fue perfecto aquí en la tierra fue nuestro Señor Jesucristo. Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios habitando o caminando entre nosotros. Él fue el único perfecto. Ser humano 100%, pero nunca pecó. Fuera de él, hermanos, todos somos pecadores, todos. Y acordémonos que aunque seamos cristianos, hermanos, no somos perfectos. No somos perfectos. Vamos a ver en los versículos del 7 al 18 la descripción de la rebelión de ellos, de Judá. Dios preguntó, ¿cómo te he de perdonar? Vamos a leer precisamente Jeremías del 7 al 9. Vamos a ver aquí estas rebeliones. Dice, ¿cómo te he de perdonar por esto? En el versículo 7. Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios, por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová. ¿De una nación como esta no sabía de vengar mi alma? ¿Sí? Entonces, Dios preguntó, ¿cómo te he de perdonar? Como lo leímos ahorita en el versículo del 7 al 9, y respondió explicando cómo castigaría a Judá. Eso lo vimos en el versículo, lo vamos a ver en el versículo del 10 al 18. Fueron 2 veces las que prometió no destruir del todo, hermanos. No destruir. Y esto lo vimos, permítame, en el versículo, déjame ver, versículos del 10 y 18. 5, 10. Escalar sus muros, sí, pero no los destruiré. Yo lo acabo de ver aquí. Bueno, ahorita les busco bien este versículo, hermanos. Es donde dice, no los destruiré, y lo acabamos de leer. Es en el versículo 27 del capítulo 4. ¿Sí? Cuando dice Jehová, porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo, hermanos. No la va a destruir del todo. Pero el perdón, hermanos, era imposible debido al descarado adulterio, tanto en el aspecto espiritual como el doméstico. ¿Sí? Y fíjense, hermanos, en Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, hermanos. Entonces, hermanos, también era el pecado sexual, llámese fornicación o adulterio, también era uno de los pecados graves que Dios aborrecía.
¿sí? Y aquí lo leímos en Jeremías 5, del 7 al 9. Era un pecado fornicario, era un pecado de adulterio. En los versículos del 10 al 13, hermanos, de este capítulo 5, Dios lanzó varias acusaciones contra este pueblo, ¿sí? Vamos a ver Jeremías 5, del 10 al 13. Mi hermano Vicente nos ayuda a leer Jeremías 5, del 10 al 13, por favor. Sí, hermano. Gracias. Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Ok, gracias, hermano. Sí. Ok. Entonces, en los versículos del 10 al 13 que acaba de leer mi hermano Vicente, Dios lanzó varias acusaciones contra este pueblo. Primero los describió como ramas sin fruto, que no lo representaban a él como era debido. Esto lo podemos ver también en el libro de Juan, capítulo 15, hermanos, del 1 al 8. Segundo, se habían comportado deslealmente con Dios, como lo vimos en el versículo 10 y 11. Tratando de protegerse bajo un manto de seguridad que ellos mismos habían creado. Y el tercero es que habían mentido acerca del Señor y se habían engañado entre sí, creyendo que Él no los iba a castigar. Y esto lo vamos a ver, lo vemos en el versículo 12, hermanos. Otro punto es de que los líderes eran falsos profetas que eran puro viento, ¿sí? Vanos, desprovistos de la palabra y de los caminos de Dios, ¿sí? Y esto lo vimos, lo acabamos de ver en el versículo 13. En el versículo 13. Ok, en los versículos del 14 al 18, hermanos, Dios señala 3 maneras cómo la caída de Judá se produciría, ¿sí? Las palabras de Dios eran como fuego que consumían al pueblo como si éste fuera leña. Vamos a leer el versículo 14, de Jeremías 5:14. Dice, por tanto así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Entonces, las palabras de Dios serían como fuego que consumía al pueblo, como si éste fuera leña, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan, hermanos? Hay un texto en Hebreos 12:29 que Dios es fuego consumidor, hermanos. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque vemos que Dios no solamente es amor y misericordia, sino también es un Dios de justicia. A Él nada se le escapa, hermanos. Y Dios es un Dios, Dios es un Dios consumidor, de fuego consumidor. También, hermanos, una poderosa nación vendría de lejos hablando otra lengua y llevando almas hambrientas y deseosas de llenar sepulcros abiertos. Esto lo vemos en el versículo del 15 al 16, que dice, he aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová. Gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignoráis y no entenderás lo que hablare. ¿Cómo dice? Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes. Tercero, la caída de Judá se describió de una manera gráfica por medio de los que estaban a punto de perder. Esto lo vemos en el versículo 17. El alimento, las familias, los rebaños, los frutos y las fortificaciones. ¿Había alguna esperanza, hermanos? Claro que sí la había. Y lo vimos en el versículo 10, porque iba a dejar un remanente.
Y en el versículo 10 dice, pero no del todo, o sea, escalar sus muros y destruir, pero no del todo. ¿Sí? Dios iba a dejar un pequeño remanente. ¿Sí, había una esperanza? Claro que sí. Las razones de la rebelión, esto lo vemos del versículo 19 al 31, hermanos, para finalizar este capítulo 5. En los versículos del 19 al 31 vemos las razones de la condición en que se encontraba Judá. En primer lugar, hermanos, el dejar a Dios para servir a otros dioses daría como resultado que Dios los dejara a ellos, con el fin de que fueran a servir extraños en tierra ajena. Esto lo vemos claramente en el versículo 19. ¿Sí? Cuando dice, y cuando dijeren, ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me servisteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. En segundo lugar, hermanos, el pueblo había pasado por 3 etapas degenerativas que le habían hecho inevitable el fracaso. Se habían vuelto necios, ¿sí? Al haberse vuelto tercos también y haber actuado inicuamente. Este estado los llevó al punto de no perder o discernir entre el bien y el mal. El resultado final, hermanos, fue que llegaron a ser almas ciegas y sordas, incapaces de ver y oír. ¿Sí? Este fue el triste estado en el cual se generó la rebelión. ¿Se acuerdan estos, hermanos, de las personas que eran ciegas y sordas? ¿Sí? Que se les iba a abrir, que a los ciegos se les iba a abrir los ojos y que a los sordos se les iba a abrir sus oídos. Pero no solamente en la cuestión física, el Señor hizo muchos milagros cuando Juan el Bautista, su primo, envió a esos hombres, y estos hombres fueron testigos de las maravillas de Dios. Y Jesús les dijo, ¿sí se acuerdan? Les dijo, a los sordos, a los sordos oyeron, a los ciegos vieron, pero no solamente, hermanos, se refería a lo físico, ¿sí? Sino que por medio del Evangelio, hermanos, nosotros que estábamos cegados y éramos sordos, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, a través del Evangelio, nuestros ojos fueron abiertos, ¿sí? Para discernir el bien y el mal, ¿sí? Y nuestros oídos también, hermanos, fueron abiertos, nuestros oídos, ¿sí? Éramos necios, no razonábamos, oíamos puras mentiras y las creíamos, pero cuando oímos la verdad, hermanos, entonces se nos fueron abiertos los oídos al escuchar las palabras del Señor a través de su palabra, y al oírlas, ¿qué produce? Fe, como viene en Romanos 10:17. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El fracaso fundamental de Judá, hermanos, era el hecho de que ellos no temían a Dios. El temor abarca un amplio rango de emociones, desde el temblar de miedo hasta el admirar las cualidades de alguien. Es natural que los seres humanos experimenten todas estas emociones en relación con Dios. Lo vamos a ver en el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés, recordemos que fue escrito por Salomón. El libro de Eclesiastés, capítulo 12. Mi hermano Roberto nos ayuda a leer Eclesiastés, capítulo 12, versículos del 13 al 14. Claro que sí, hermano. Gracias, hermano. Dice el 13 al 14, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Amén. Gracias, hermano. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hermanos, el temor a Dios no solamente es el temor, claro, de la ira de Dios, del juicio de Dios, ¿sí? Que tenemos que tener ese temor en guardar sus mandamientos, hermanos. Pero también el temor se refiere a la admiración, al respeto, ¿verdad? Al amor que le tenemos a nuestro Dios, ¿sí? No solamente en el aspecto de miedo, de temblar, sino también de admirar, de alabar al Señor,
¿sí? Entonces debemos de tener ese temor. Cuando vimos el hecho de Noé, ¿verdad? Con temor preparó el arca, como decía en Hebreos 11:7, con temor. Noé escuchó la palabra, tuvo ese temor al Señor precisamente, pero también ese respeto y esa obediencia, como dice aquí en Eclesiastés, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y así el Señor va a saber que realmente lo amamos a Él. Estos dos principios son fundamentales, hermanos. Temer a Dios y guardar sus mandamientos, obedecerlo. ¿Sí? Tenemos que obedecerlo. El descuido de ellos ya les estaba saliendo caro, pues las bendiciones y los beneficios de Dios estaban siendo retenidos. Esto lo vemos en el versículo 25 de Jeremías 5:25. Dice, no salgas al campo, no andes por el camino, porque... ese es el 6. Disculpen, hermanos. Jeremías 5:25 dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Entonces es lo que estamos viendo, el descuido ya les estaba saliendo caro, pues las bendiciones y los beneficios de Dios estaban siendo retenidos. La justicia de Dios exigía respuesta porque Judá estaba representada de toda forma de desobediencia. Rápidamente en el versículo 26, hermanos, vemos la desobediencia social, o sea, los hombres estaban cazando hombres para esclavizarlos. Versículo 27, desobediencia económica. Los hombres estaban engañando a los hombres para obtener ganancias para sí mismos. ¿Sí? Versículo 28 dice, desobediencia civil. Los hombres estaban rehusando llevar a cabo juicios. Del versículo 29 al 31 era la desobediencia eclesiástica. Los dirigentes religiosos estaban desechando a Dios. Entonces, como en resumen, hermanos, de la influencia y la pérdida que resultó de la contaminación de Judá, era perjurio. Perjurio es juramento en falso o quebrantamiento de la fe jurada por parte de los falsos profetas. El mensaje de Dios para el hombre se perdió. Perjurio, también hubo perjurio por parte de los sacerdotes. Los ruegos del hombre a Dios se perdieron. Perjurio por parte del pueblo contaminado, que al final el pueblo mismo se perdió. No es de extrañar que Dios dijera, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Esto lo vemos en el versículo 30 de Jeremías 5:30. Y recordemos, hermanos, que en Génesis 3:17, el pecado de Adán, ¿se acuerdan cuando pecó Adán y Eva? Cada uno les dijo Dios cuál era su castigo. ¿Sí? Y Adán, Dios le dijo que por su causa, por el pecado que cometió, maldita será la tierra. Maldita será la tierra. Qué apropiada es esta culminación para este capítulo que dio comienzo con instrucciones de Dios para Jeremías, en el sentido de que hallara un hombre que hiciera justicia y buscara verdad. No quedaba en la tierra una sola cualidad o personalidad que lo redimiera. Ninguno, no hay ninguno. Estos pensamientos sobre la rebelión de Judá concluyen con una aleccionadora pregunta que puede beneficiar a todos los que se hayan alejado de Dios. ¿Qué pues haréis cuando llegue el final? Cuando llegue su fin. Entienda, hermanos, esto que cuando hubo una prédica que vimos, usted no tiene qué. Usted no tiene qué. Pero hay consecuencias, hermanos. Pero la contraparte de esto era que aunque no querramos, hermanos, tenemos que. Usted verá el fin. ¿Cuándo verá el fin? Cuando uno se muera, hermanos. Porque todos, aunque usted no quiera, todos vamos a morir. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecida para los hombres, en que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Usted, hermano, aunque usted no quiera, va a resucitar de entre los muertos, ya sea para condenación o para vida eterna. Aunque usted no quiera, va a resucitar. Aunque usted no quiera, hermanos, usted será juzgado. Y aunque usted no quiera, hermanos, usted recibirá la sentencia para la eternidad, sea para el cielo o sea para el lago de fuego. En alguno de esos dos lugares. Entonces, hermanos, ¿qué pues?
¿Qué pues harán cuando llegue el fin? Ustedes, hermanos, todos, incluyéndome por supuesto, necesitamos considerar las anteriores verdades. ¿Cuándo? Ahora. Ahora es tiempo de arrepentirse, hermanos. Hoy es el tiempo de salvación. ¿Sí? Este fue a grandes rasgos el capítulo entre el 4 y el 5, hermanos. Todas las advertencias que dio Dios, todos los ruegos, todo lo que les describió de sus rebeliones, ¿verdad? Todo lo que venía el castigo, y a pesar de todo eso, Judá no era necia, era terca, como lo vimos, era necio. Y Jeremías, obviamente, en sus entrañas estaba muy angustiado, muy desesperado, porque por más que advertía, es que Dios me dijo esto va a pasar, no se arrepentían, hermanos. ¿Sí? Y cuando llegue el fin, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo quiere que sea su fin, hermanos? ¿Sí? ¿En obediencia o desobediencia? No hay más. Bueno, hermanos, si tienen algún comentario, una aportación para ya finalizar estos dos, bueno, ahora sí que la clase de estos dos capítulos. Agradecerte tu tiempo, mi hermano, tu tiempo, tu preparación. Hoy esto estuvo claro. Y que Dios te siga bendiciendo, mi hermano. Amén. Gracias, hermano. Gracias a Dios, más que nada. Sí, hermanito. Gracias, hermano. Yo quería comentar que a mí me puedo poner en el lugar de Jeremías y debió ser impactante y desesperante ver todo lo que él Dios le estaba mostrando que iba a pasar con Jerusalén, con Judá, y que nadie le creyera. Que iba a venir gente de otras tierras, que iban a venir a destruir todo lo que había, y nadie creía. Debió ser para él desesperante, y podemos entender pues por qué se le llamaba así y por qué él lloraba de frustración y de dolor, y pues ahora sí que con ganas de sacudir a todos, y realmente pues nadie hizo caso, ¿no? Y lo triste es que alcanzó a ver parte de todo eso, ¿no? Muchas gracias por el estudio, hermano, estuvo muy interesante. Al contrario, gracias a Dios y gracias por su comentario, hermano. ¿Alguien más? Yo, hermano. Sí, hermano. Pues en este capítulo 5 pues vemos cómo el pueblo de Israel cada vez se alejaba más y más de la presencia de Dios, ¿no? Este pueblo pues era un pueblo, como ya conocemos, falso, rebelde. Se apartaron y se fueron. Y hay veces que podemos ver que hay una iglesia unida y todo eso, y podemos quererlo así, pero vemos que pues unos se apartan, otros no, y siempre hay como eso, ¿no? Sí, hermano. Como que yo creo que sería que ahora en estos tiempos vemos como pues la humanidad se está alejando cada vez y más de Dios. Cada vez se vuelven más tercos, no quieren escuchar razones, no quieren escuchar nada de Dios. Unos se alejan de Dios porque no tienen conocimiento, hermano. Y así pues a veces se consideran ignorantes, no dicen, no, yo nunca voy a aprender la palabra, y se alejan. Otros se alejan de Dios porque creen que son superdotados, que lo saben todo de la palabra y que ya no hay nada que aprender, ya todo se lo sabe, y pues sabemos que es falta de humildad, y eso hace que cada vez se alejen más y más de Dios, porque pues ellos se sienten que en sus propias fuerzas pueden hacer todo. Así es. ¿No? Otros se alejan porque no están dispuestos a someterse a la voluntad de Dios, no quieren nada, no quieren someterse, son rebeldes, no quieren sujetarse a nada, se burlan de los predicadores, se burlan de todo se burlan, se ríen, no se someten. Entonces, eso es lo que estábamos viendo, eso es lo que veía Jeremías, y eso es lo que vemos ahora también. Que cada vez se aleja más el pueblo de Dios, cada vez se aleja más y más de Dios. A veces vemos con tristeza que buscan a Dios por lo que Dios les pueda dar, por los milagros, o a veces por lo que sea.
pero no lo buscan con un arrepentimiento genuino. Solo buscan pues milagros que el Dios les dé o que cuide de todos, pero no quiere nada con Dios. Entonces vemos tristemente que todo esto está pasando ahorita. Y como aquí nos advierten, ¿no? Hay que arrepentirnos ahorita que todavía hay tiempo. Dejar de ser así, porque hay veces que, por ejemplo, hasta vemos tristemente que muchos hermanos en lugar no se someten a la palabra de Dios, no se someten a los ministros, no se someten pues al Señor Jesucristo, no se someten a nada, al contrario, no vemos tristemente cómo causan divisiones, o a veces hasta puede que se lleven a otros hermanos que no saben de la palabra y les empiezan a decir cosas para que también se alejen de la palabra. Recordemos, a mí me gusta mucho un texto, creo que es Gálatas 5, me parece 7, donde dice poca levadura leuda toda la masa. Sí. Entonces sabemos que aunque sea poco, ese poco va contaminando toda la iglesia. Se va contaminando, se va corrompiendo, se va llenando de pecado. Tristemente vemos todo eso hoy. Hoy en estos tiempos que deberíamos ahorita, con todo lo que pasa, y vemos un mundo más y más caído, más y más corrompido, más y más pecado donde quiera, y desgraciadamente la iglesia está llena de pecado. O sea, está llena de pecado y tristemente pues se consiente así, ¿no? Que la iglesia sea así. Cuando aquí nos está advirtiendo claramente que no debemos ser así. O sea, hay que muchos dicen servirle al Señor Jesucristo, pero su afán es otro. Se terminan contaminando y nada más es a lo que les conviene. Entonces, pues, bueno, en este capítulo yo entendí eso, que cada vez el pueblo de Dios se aleja más, pero sí hay que tener cuidado porque aquí nos está advirtiendo claramente lo que va a pasar si seguimos con nuestra rebeldía, con nuestra rebeldía de ahorita. Entonces, bueno, ese es mi comentario y pues le agradezco mucho, hermano. Creo que si todos nos esforzáramos por entender las escrituras y acercarnos más a Dios, podríamos hacer más por más gente que lo necesita, que vive en tinieblas y que no conocen al Señor. Lo conocen como nosotros lo conocíamos antes. Antes, exactamente. Exactamente, pero no es el Dios como Él quiere que lo adoremos, como Él quiere que lo honremos, como a Él le gusta. Entonces, pues yo creo que deberíamos siempre estar arrepintiéndonos, pedir perdón a Dios y seguir en esta lucha. Así es. Entonces, gracias, hermano, por tu estudio, estuvo muy bueno. Gracias a Dios, hermanita. Bueno, ahí vamos. Ok, ¿algún otro comentario? ¿Algo? Bueno, ok, vamos a... sí, dígame. Pues principalmente agradecerle por su tiempo, por su dedicación. Y yo me quedo con el capítulo 4 del versículo 18. Que dice: tu comportamiento y tus acciones te han traído estas cosas. Esta es tu maldad que amarga, como ha penetrado hasta tu corazón, ¿no? Retomando precisamente todos los comentarios que nuestros hermanos han hecho, vemos que este ciclo de pecado, el único que lo provoca somos nosotros. Exacto. Tanto nosotros como el mundo, muchas veces no lo entendemos. Y es mucho más fácil culpar a Dios, culpar a los hermanos, culpar a las palabras, culpar a los sentimientos y culpar a todo mundo, todas las cosas, menos a nosotros. Pero este versículo lo deja muy claro, ¿no? Todo el mal o todo lo dañino que llega a pasarnos, inclusive esa amargura que muchas veces llegamos a sentir, lo único que lo trajo fue nuestro comportamiento y nuestras acciones fuera de la palabra de Dios. Entonces, así le pasó a Jerusalén, así le pasó a Judá, y pues tristemente también así nos pasa a nosotros cuando nos alejamos de Dios. Así es.
Sí, Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. igualmente, gracias, hermanito. Gracias a Dios antes que nada. Y bueno, pues muchas gracias. Damos gracias a Dios principalmente. Esta clase es de todos estamos aprendiendo, incluyendo un servidor. Todos aprendemos y pues lo importante es ver que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. A mí me llamó mucho la atención cuando dice en el capítulo 5 que le encomendó Dios a Jeremías a encontrar un hombre que fuera justo, un hombre que conociera la verdad y sobre todo que le creyera y que lo obedeciera y así iba a ser perdonado. Esto a mí me reflejó lo del Señor Jesús, que a final de cuentas Él fue también hombre y fue el único hombre que Él pregonaba la justicia, la verdad y que muchos lo obedecieron. Había muchos que tampoco no, que fueron rebeldes y todo eso, pero muchos sí lo oyeron, lo obedecieron. Entonces, y por medio de ese hombre dice, les perdonaré. Y precisamente Jesús que vino a traer el evangelio, la verdad, la justicia, y que al obedecerlo, el Señor, o sea, el Padre, Dios, nos iba a perdonar. Entonces vemos qué maravilloso es nuestro Dios, cómo esto se reflejó, ¿verdad? En que hubo un hombre de verdad, de justicia, y que muchos, afortunadamente, en el mundo lo están obedeciendo, y hay muchos que todavía están deseosos por encontrar la palabra y obedecerla, para que así Dios nos perdone. Eso es lo que a mí me llamó la atención en este capítulo, entre el 4 y el 5, pero en el 5, sobre todo cuando lo encomendó a buscar un hombre. Ahí, en ese momento, no lo encontró, pero Dios iba a mandar un hombre que tuvo esas cualidades y que nos iba a perdonar. Gracias a Dios. Ok, hermanitos, bueno, vamos a hacer la oración final. Mi hermano Vicente nos ayuda a hacer la oración final. Sí, mi hermano, vamos a orar. Sí. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo de estudio. Gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder conocer más acerca de tu carácter. Como en tu bondad siempre nos adviertes acerca de los peligros que vienen y nos invitas a estar en una relación contigo cada vez más y más sólida. Tú para nosotros buscas siempre lo mejor. Y Señor, nuestra rebeldía, nuestra falta de disposición nos alejan de ti y nosotros somos los que corremos el peligro. Sin embargo, siempre estás con paciencia, con tu gran misericordia y tu infinita gracia para ayudarnos a volvernos siempre a ti de todo corazón y permanecer fieles y firmes de manera constante, creciendo en esta fe que es en Cristo Jesús. Gracias por este tiempo de estudio, gracias por nuestro hermano Ricardo, por su esfuerzo. Gracias, Señor, porque por cada uno de quienes estamos aquí al pendiente del estudio. Y te rogamos que, Señor, seas con tu iglesia grandemente, que nos reunimos allá en la calle San Isauro. Padre bueno, particularmente en esta noche queremos agradecerte por nuestro hermano Roberto y el año que le concedes de vida. Que tú seas con él y que tú lo bendigas en todo lo que haga. Y que cada año que tú le concedas de vida siempre sea en tu buen camino. Gracias, Padre Santo y bueno. Oramos también por nuestro hermano César, para que le traigas con bien cuando sea el momento y que su viaje sea prosperado en gran manera. Ayuda a nuestros hermanos enfermos, nuestra hermana Socorrito, Señor, para que pronto esté con nosotros en los tiempos de adoración. Y todos ellos de nuestros hermanos que tienen algunos problemas de salud y que de esa manera también es impedimento para la asistencia. Pero otros, Señor, que tenemos otro tipo de problemas de salud también, Señor, nos animamos porque sabemos que cerca de ti siempre hay bendición. Cuídanos esta noche mientras descansamos y te rogamos que el día de mañana nos concedas amanecer con bien. Gracias pues te damos, Padre Santo, en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias, Amén.
Buenas noches a todos. Buenas noches, que descansen, Dios los bendiga a todos. Amén. Bye. Bye, gracias. Dios les bendiga. Dios los bendiga.